digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Gracias, señores, por estar con nosotros como cada martes en un programa de Café con sabor amargo con don Luis Correa Mena. Luis, gracias, como cada martes. Ya a más de un año, Luis, que estamos prácticamente por el COVID, a una sana distancia, con una nueva tecnología, y agradecer de verdad a toda la gente que nos hace favor de ver, de seguir. Gracias a los troles por sus comentarios, se los agradecemos mucho, la verdad, no podríamos estar sin ellos, Luis. Sí, hombre. Muy buenos días al auditorio, buenos días a la producción, especialmente hoy que ya lo tenemos de vuelta después de haberse recuperado. Bienvenido nuevamente, productor. Y hombre, pues a los troles les mandamos saludos. Gracias por recordarnos que estamos gordos. Así es, y que les molesta lo que decimos, y eso nos da mucho gusto, pero no vamos a dejar de decir lo que está mal de frente, como siempre, don Luis Correa Mena, y vemos que esta cuarta deformación, cada día, de verdad, el cinismo de un presidente que alaba al INE cuando le quita el registro, no le permite el registro a México Libre, y al mismo tiempo se molesta porque un presunto violador, el INE le dice, oye, no comprobaste tus gastos, por lo tanto, no vas a participar, vamos. Y aparte, oye, hay otros que no han cumplido de sus gastos de campaña y van para abajo. Y hasta lo quiere desaparecer por más delegado. ¿Qué es moral, presidente Luis? Es que ya, de verdad, ahora sí, como decía él, ya choque. Y que los mexicanos digan, oye, tienen que aguantar esto cada día, Luis. De verdad, o sea, ¿cómo puedes decir, oye, hay que firmar 6 demócratas, no usar recursos, cuando él usa los recursos, cuando vemos a los cuervos de la nación recorriendo y encuestando, Luis? Esa doble moral, de verdad, no puede seguir. Mira, estamos a horas de iniciar el proceso electoral en el país y realmente esto es un ingrediente que va a estar presente, al parecer, durante todo el proceso electoral, cuando menos, si no es que posteriormente. Realmente estamos en una situación donde pues, el pueblo mexicano va a tener la oportunidad, por la vía electoral, por la vía pacífica, por la vía de expresión de la voluntad, sin tener que recurrir a otra cosa, de ponerle un alto a los excesos de un presidente y de un partido político que quiere desaparecer las instituciones de este país para poder tener el control total. Las instituciones que le sirvieron para llegar, hay que dinamitarlas para que otros no lleguen. Vamos, un amigo en un escrito hacía la alegoría de que el presidente quiere quemar la escalera que lo ayudó a subir, ¿no? O sea, el INE fue el instrumento de la sociedad que permitió que la votación que le favoreció fuera reconocida, fuera bien contada, fuera bien recibida primero, luego bien contada y luego calificada adecuadamente para que él llegara a la presidencia. Entonces, a ver, él sabe que había una escalera para llegar por la vía del respaldo popular y esa escalera de alguna manera la ponía el INE, ¿no? O la cuidaba el INE. Y ahora lo que quiere es que no haya escalera. Entonces, bueno, ya que él llegó al poder, pues evidentemente ya el acceso al poder no quiere que sea de manera democrática, sino quiere decidir cómo sea. En esta comparación de declaraciones que hacías, Gerardo, respecto de la negación del registro en México Libre, que era el partido de Margarita Zavala, de Felipe Calderón, que es un enemigo histórico, así lo ubica Andrés Manuel para él, y la comparación hecha con respecto de la resolución del INE de una serie de candidatos registrados que habían omitido
acreditar sus gastos de campaña interna, de pre-campaña, pues es muy diferente. Entonces resulta que queda claramente demostrado, en negro sobre blanco, en contraste directo, que definitivamente las decisiones que le gustan las celebra y las decisiones que le encabronan las fustiga. Entonces aquí tenemos un presidente que pone en evidencia una vez más que lo que le conviene o lo que está de acuerdo con lo que él quiere es bien aceptado desde la presidencia de la República y todo su aparato, porque no es el presidente, es todo su aparato comunicacional, es todo su aparato gubernamental, incluida la unidad de inteligencia financiera, ¿no? O sea, al que no le gusta, pues ahí se la manda, así como le manda todos los perros al que opina diferente. Y las decisiones que no le gustan, pues las ataca con todo el poder del gobierno. Entonces tenemos un inicio de proceso electoral muy claro en sus características, o las características que va a tener. Tú mencionabas, convoca a todos los gobernadores de los estados para firmar un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de legalidad del proceso electoral, donde lo que acuerdan es respetar la ley, es el no ejercicio de recursos públicos en beneficio de partido o candidato alguno. Entonces, siempre se ha criticado estos pactos, aun cuando son acreditación de la voluntad, es realmente el acuerdo por respetar la ley vigente. Entonces, resulta por demás ocioso y pareciera ser que implica que hay quienes violan la ley y no sufren castigo alguno por ello. Y una muestra de quienes violan la ley, pues es de alguna manera el propio presidente. ¿Acaso el usar el poder de la presidencia para acreditar a los mexicanos con qué deben estar de acuerdo y con qué no deben de estar de acuerdo, como este ejemplo que se muestra con lo de México Libre y Salgado Macedonio? Pues me parece que ese es el uso de recursos públicos. ¿Qué recurso público más poderoso hay en este país? No el dinero que se ejerce, sino la figura del presidente. A ver, la institución presidencial es el recurso público más valioso o más costoso, dependiendo de qué enfoque le demos, ¿no? Y resulta que ese recurso público se está usando en contra de adversarios y a favor de aliados. A mí me preguntas, oye, ¿y cuál de las dos opiniones te parece correcta? A mí ninguna. A mí no me parece que el presidente use ese recurso público para andar opinando como si fuera un comentarista político, siendo el presidente del país, como digo yo, el recurso público número uno de este país, la figura, la investidura presidencial, para andarle diciendo a los mexicanos qué deberían opinar. Esa me parece una intromisión muy clara. Obviamente no es la única, es la más reciente que se puede contrastar con tanta claridad del presidente en materia electoral. ¿Por qué interviene tanto? Oye, Luis, sí. Pero el problema es que el presidente no ha dejado de estar en campaña. Nunca. Todos los días está el mensaje de él, maneja las redes con su grupo de bots tremendo que tiene. Híjoles, y los políticos caen su trampa nuevamente. Ese sí es el problema, Luis. Es un buen manipulador. Sabe cómo manipular a la gente. Pero además de sus granjas de bots, además de todo lo que hace en materia de redes, manipulando el asunto, él siente una urgencia por ser el protagonista de la elección. Lo hemos dicho antes, pero ahora se ve todavía con mayor claridad. ¿Por qué digo que se ve con mayor claridad? Porque la disputa en esta elección no solo es del Congreso Federal, que he dicho tiene la virtud de ser la oportunidad de todos los mexicanos de decir, a ver, la democracia aquí no es la que te acomode, es la que necesitamos todos los mexicanos. Las instituciones de este país que deben permanecer son las que nos hemos construido los mexicanos. Hombre, la democracia electoral no es una vieja historia de México, es una historia reciente, es una historia que tiene
20 años, 21 años, 22 años, los primeros pasos que se dieron en la reforma política de los 90s, es lo que produjo la probabilidad, siquiera inicialmente, y luego la realidad, de que diversos protagonistas políticos, diversos actores políticos emanados de otros partidos pudieran acceder al poder en el Ejecutivo Federal. Entonces es una historia reciente que el presidente que ya llegó, que es Andrés Manuel López Obrador, quiere dinamitar. Y cuando digo quiere dinamitar, no faltará quien diga, sí, igual dijeron que esto iba a ser Venezuela, etcétera, etcétera. A ver, si el vocero principal o el aliado mediático principal del presidente, como lo es Salinas Pliego, dice el INE debiera desaparecer. Si el presidente de Morena, Mario Delgado, dice el INE debiera desaparecer. El presidente se queja de que es ya una cuestión de conservadurismo en la actuación del INE. A ver, no hay que andarse imaginando que un instrumento que nos dimos los mexicanos para proteger nuestra incipiente democracia, estos la quieren dinamitar porque hoy les permitiría que gente que no sea de ellos pudiera, con el respaldo popular, acceder a espacios de poder que le detengan o le limiten el poder absoluto que ellos quieren tener. Entonces, a ver, ¿por qué quiere ese protagonismo? Es muy fácil, Gerardo. A más del control, a más de estar en juego la mayoría en la Cámara de Diputados, que es una elección federal intermedia esta, y se juegan diputaciones federales en todo el país, hay elecciones locales. Y resulta que la intención, pues, obviamente, de Morena o de Andrés Manuel específicamente, era ir por el territorio faltante, es decir, el control de los estados, porque no quiere que gobernadores le estén tratando de poner el freno a sus apetitos. Y entonces va a haber elecciones en 15 estados de la República. Y su deseo, pues obviamente era ir por todos, pero los pronósticos iniciales decían que de 15 muy probablemente podía llevarse 13. ¿Qué va pasando con el transcurso de los meses, ahora las semanas y el acercamiento al inicio del proceso electoral, donde ya se empezaron o prácticamente ya están definidas las candidaturas de todos los partidos en todos los estados, ¿no? Pues que empieza a descender al ambiente local el proceso electoral. Lo dijimos cuando comentamos, y ahorita podemos hacer un comentario más amplio, cuando hubo elecciones en el estado de Hidalgo, nosotros dijimos, ¿por qué no sucedió en Hidalgo lo que se prevé o lo que se estima a nivel nacional? Porque lo nacional no baja inmaculado, no, quito la palabra inmaculado porque es sin mancha, no baja intacto en su dimensión de aceptaciones y rechazos a lo local. La vida local tiene su propia dinámica, su propio posicionamiento de los partidos políticos y los actores tienen su propia ascendencia e incidencia en lo que en las elecciones locales sucede. Entonces, eso que pasó en las elecciones del año pasado en unos estados, está pasando a nivel nacional. ¿Qué está pasando? Que la aceptación del presidente es, en algunos casos, más del doble que la aceptación del candidato de Morena a gobernador de la entidad. Y entonces resulta que el peso de la marca no es igual a la aceptación del presidente. Entonces el presidente tiene una urgente necesidad de ser el candidato, aunque no esté en la boleta, de los procesos electorales locales. Pero en la medida que eso no se puede dar, no se da, no se transfiere su aceptación, así como si fuera un endoso de un cheque a los actores locales. Y entonces resulta que ya hay de los 15, ya no hay tal probabilidad de 13 triunfos, hay la probabilidad de 8, de los 8 hay 2 candidatos suspendidos, como son Salgado Macedonio y otro candidato de Morena. Entonces resulta que en la localidad esta elección no está teniendo el peso que el presidente tiene en la aceptación nacional. Y entonces, oye Luis, siendo tú el presidente, Luis, ¿sí? Disculpa que acá es un tema interesante, Luis, porque ves amigos de Tabasco, amigos de Campeche, amigos de Quintana Roo, aquí en Yucatán, donde te dicen,
nosotros somos amlistas. Nosotros estamos con el presidente, pero no estamos con los... Con la caterva de mentecatos que conocemos en el Estado. Exactamente, porque lo más que está realizando el Player Came de Cancún son tremendas ratas y no queremos seguir con ellos, porque a su misma militancia se han llegado, ahora sí, mucha gente del PRI los ha metido, entonces la gente no está con ellos, Luis. Eso está bajando. Tenemos un ejemplo muy claro, muy cercano a nosotros los yucatecos, que es el de Campeche. A ver, en Campeche se pueden dar el lujo de pensar muchos campechanos que el presidente significa algo de esperanza para cambiar las condiciones del país y todo. Pero cuando su partido postula a Laida Sansores, pues ya todo ese discurso no rima, Tacho, no coincide con la realidad local y dicen, a ver, yo estoy con el presidente, pero con Laida Sansores no estoy. Listo. O sea, ese es un ejemplo claro de lo que estás conversando y de lo que está pasando en los estados de la República. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente o qué está haciendo el presidente? En la medida de lo posible, estrangular lo local y sustituirlo por un protagonismo nacional. ¿Por qué se mete a comentar lo de Salgado Macedonio? Porque tiene la necesidad que Salgado Macedonio desaparezca de la imagen central y sea sustituida por él. Porque él en Guerrero tiene una aceptación del orden de los 70% y Salgado Macedonio ya bajó a los 40%. Y de los 40 está en proceso de disminución y de repente en cualquier minuto, aun cuando hoy está suspendida, bueno, no suspendida, retirada su candidatura, aun cuando queda una instancia que es el Tribunal Electoral, hoy no es candidato de Morena legalmente al gobierno de Guerrero. Pero vamos, oye, las Luis, cifras, sí. Oye, Luis, pero está interesante. Ahorita va el Tribunal Electoral. O sea, lo están dejando, digamos, mira, Salgaño, desaparece ahorita. Tú no puedes ser candidato, espérate que el TRIFE, yo hable con los amigos del TRIFE, te restituyan y yo sea el candidato, ¿eh? Yo voy a aparecer, tú no te preocupes. Tú sigue allá, el que va a aparecer soy yo. Él asume la defensa de todas sus gentes, hombre. Él quiere, con su presencia, eliminar la crítica de quienes se critican. Ha pasado con Salgado Macedonio, ha pasado con López-Gatell, ha pasado con Bartlett. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Obviamente sabe que su aceptación por infinidad de razones es mayor que cualquier personaje de los que tiene. Si su personaje carga muchas manchas, pues evidentemente lo que quiere es sacarlo a él y ponerse él de parapeto para ocultar todas esas manchas que carga el candidato. Mira, esta semana, digo, todavía podemos hablar de la mañanera de hoy, vemos al presidente rechazando la violencia, y creo que todos los mexicanos la rechazamos, en la que aparentemente incurrieron, bueno, aparentemente está muy evidente, pero como es proceso jurídico, hay que decir aparentemente o presumiblemente, unos policías en la ciudad de Tulum que derivaron o desembocó en la muerte de la que pretendían detener, ¿no? De una mujer. Y el presidente hoy rechaza eso, rechazo la violencia, especialmente si es contra la mujer, al mismo tiempo que está defendiendo de acusaciones similares a Salgado Macedonio. ¿Dónde queda el discurso presidencial? ¿O todo lo tira en una bolsa amparado en que su imagen protectora, su imagen benefactora, su imagen esperanzadora puede borrar la mancha que sea de quien sea si es suyo, ¿no? Entonces, es el presidente que quiere ser el candidato en el último puesto en disputa en este proceso electoral. Entonces, para los que no estamos de acuerdo en la política que lleva el presidente, para aquellos que los amlistas o amlovers dicen, ¿dónde estabas cuando el presidente hacía tal o cual cosa? Bueno, resulta que nosotros hoy decimos, oye, ¿dónde están cuando el presidente ataca al instituto que ha protegido en los procesos electorales para que sean democráticos en este país y que permitieron que tu presidente llegara, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están hoy
que sumamos, de acuerdo a cifras oficiales, 230 y pico mil muertos, pero en los cálculos más tranquilos sumamos ya 500,000 de muertos, y el presidente y su mala política de administración de la pandemia lo permitió. ¿Dónde están? Y entonces, cuando empiezas a preguntarte dónde están todos esos, los que estamos en desacuerdo, y sí decimos en este momento, está mal el presidente cuando dijo que iba a ahorrar dinero y gastó en cancelar el aeropuerto de Texcoco, cuando dijo que iba a mandar al ejército a los cuarteles y le está entregando todo el manejo del país porque lo necesita de aliado ante las cosas que está haciendo, etcétera, etcétera. Y así pudiéramos una lista casi interminable. Los que estamos en desacuerdo con eso, que sí estamos aquí para decirlo, y resulta que los que acusan que no se dicen las cosas, resulta que hoy están calladitos, entendemos que el proceso electoral, aun cuando el presidente no está en la boleta, resulta que cualquier cargo público en disputa, por menor que sea, no está para ser subestimado. Si uno está en desacuerdo con las políticas presidenciales, a todo espacio en disputa político hay que tener en cuenta eso y detener el avance autoritario y con pretensiones de totalitarismo que tiene el presidente. Hay que volver a encauzar a este país a donde realmente lo que piense, quiere y reclame el ciudadano valgan. Y eso solo se hace con instituciones que escuchen y que procesen el sentir ciudadano, no con encuestas amañadas, no con desaparición de instituciones, no con organismos como la Comisión de Derechos Humanos, que ya es de casa y defiende a los propios, no con instituciones como la Secretaría de la Función Pública, que solo sirve para justificar todas las tropelías que hacen los propios, ¿no? A ver, está en juego todo eso, todo, y el presidente quiere que la aceptación que él tiene se lleve al más pequeño de los puestos públicos en disputa. ¿Por qué? Porque no es endosable su aceptación y se está viendo en la bajada de las preferencias electorales de sus candidatos, de los candidatos de Morena, en los distintos estados en disputa. Entonces resulta que ya está empezando a materializarse en cifras. Finalmente la única cifra que vale es la del conteo electoral. Yo lo que pueda opinar o tener preferencia electoral no sirve si ese día no voy a votar. Y lo que está por verse, todavía falta mucho, si las campañas políticas van a bajar todavía más al ambiente local la elección o va a seguir pesando la imagen presidencial en los procesos electorales. Lo que es un hecho hasta ahorita en lo medido es que la imagen presidencial cada vez pesa menos en los procesos que han arrancado en lo local y cada vez tienen más difícil que sus candidatos tengan probabilidades de triunfo porque en lo local no son igualmente aceptados que él a nivel presidencial. Por eso él querrá, como lo ha hecho hasta ahorita, durante los 2 años y pico de presidencia que tiene, tratando de mantenerse al frente de toda una estructura y un ejército electoral para defender sus pretensiones. Pero lo interesante de esto, Luis, que, como te decía, son muchos estados que están en juego en las gobernaturas, más en todos los estados que están en juego las diputaciones, tanto federales como estatales, y alcaldes. Y la verdad, no creo, de verdad yo estoy convencido que no va a pasar esto. De hecho, hay municipios o estados como acá en Yucatán, donde vemos un gran desbarajuste de esta 4 de formación, en el cual no tiene cabeza ni tiene fin, y solamente vemos que muchos, incluso fundadores, se fueron. Pero pasando aquí, Luis, pasando aquí al ambiente local, aquí en Yucatán, cuando ya prácticamente, pues el PRI, el PAN, ya dieron a conocer quiénes son sus candidatos a la alcaldía y sobre todo, ahora sí, la que más todos quieren, todos los partidos, Mérida, ¿sí? Va a estar muy interesante, Luis, va a ser muy interesante
porque ya el PRI ya definió quiénes son sus candidatos. Tienes a Jorge Carlos Ramírez, tienes a Renán, prácticamente medio bipartidista, y no lo vamos a cambiar por más que vengan los morenistas o cualquier otros candidatos. Es la realidad. ¿Qué va a pasar, Luis? ¿Qué va a pasar aquí en nuestro querido Mérida? Mira, difiere un poco de tu afirmación de que Mérida es bipartidista. Creo que ese asunto ya cambió. O sea, creo que hay un actor en la ecuación, un nuevo actor, ya no tan nuevo, pero bueno, un nuevo actor en la ecuación que ya hace diferir de esa afirmación. Yo era un ferviente creyente, porque las cifras así lo avalaban, que Yucatán tenía un bipartidismo tan acendrado que yo decía que el último territorio nacional donde los partidos políticos y específicamente el PRI y el PAN iban a hacer valer su peso hasta el último momento, aunque cambiara la política nacional al respecto. Bueno, en Mérida se vio claramente que el pasado proceso electoral variaron esas cifras. Ya no era una competencia cerrada, entre comillas, entre PRI y PAN, no cerrada, porque en algunos casos se hizo muy grande, más grande la diferencia, sino que un tercer actor a escasa distancia del segundo lugar. Entonces ya entra en niveles de competencia, que es Morena. Oye, Luis, sí. Oye, Luis, pero y esto lo quería llegar, porque en esa contienda tú decías, AMLO estaba. Ahorita AMLO no va a estar. Ese es el reto de Morena. A ver, quiero plantearte primero el antecedente y ubicarnos en esta competencia. Para esta competencia, los sondeos o las mediciones preliminares sí ubican como competidores entre segundo y tercer lugar a PRI y Morena. En algunos casos, las diputaciones federales se disputan entre el PAN y Morena. O sea, no es el PRI el que está en el segundo lugar. Incluso hay mediciones en Mérida donde en algunas muestran a Morena en segundo lugar, todavía distantes del liderazgo panista. Cuando yo menciono lo anterior, es de alguna manera un punto de referencia. Yo creo que, y lo he dicho a lo largo de mi vida, en política no hay propiedades y el resultado anterior no determina el resultado siguiente. Determina el punto de partida, nada más. O sea, siempre hay que buscar, si tú eres ganador en la anterior, refrendar la confianza, y si tú eres perdedor, remontar esa desventaja. Pero bueno, lo que es un hecho es que en la pasada elección, por muy buen margen, el PAN le gana al PRI y el PRI queda unos cuantos miles de votos arriba de Morena. En las cifras preliminares de esta elección, Morena pasa a segundo lugar, todavía distante del primer lugar que seguiría siendo el PAN. Todavía las campañas no inician, van a iniciar la próxima semana, a finales de semana, en fin. El proceso electoral oficialmente inicia junto con la campaña federal, que creo que es el 4 de abril. Es 9 de abril. Muy pronto. El 4 y localmente el 9. 9, pero la campaña arranca, empieza a haber mucho más movimiento público de solicitud de voto y de planteamiento de posición, pues a partir del 4 del próximo mes. Entonces, resulta que ¿qué es lo que está en juego de alguna manera para que ese registro de preferencia electoral previa pueda modificarse? Bueno, evidentemente, en el caso del PAN y en el caso específico de Renán Barrera, lo que está en juego es que los ciudadanos que se han manifestado satisfechos por el trabajo municipal le refrenden la confianza a Renán Barrera para seguirlo conduciendo. Así de sencillo. Óyeme, hay mucho por ganar en el discurso. Pues la verdad, lo que se somete a consideración de los ciudadanos es si ha valorado como capaz de conducir ese trabajo a Renán, si le refrende esa confianza y listo. ¿Qué está en el caso del PRI? Creo que en el caso del PRI se ha movido mucho su apuesta. Creo que la apuesta priista hasta hace unos meses era enfrentar a un panismo dividido, a una recuperación de votos de Morena que se le habían ido en la pasada elección, porque en 2015
en Mérida gana un distrito el PRI, y luego resulta que en la siguiente elección, 2018, que es la precedente a esta, pierde el distrito contra Morena y pasa a tercer lugar en ese distrito que ocupa Mérida, que es el tercer distrito federal. Entonces resulta que 1, dividido el PAN; 2, recuperación de Morena; 3, llevar a todo el PRIismo junto. Creo que lo que está en juego es cuál de las 3 cosas logró o ninguna de las 3, porque pareciera ser que no recupera a los morenistas, parece ser que las divisiones que deseaba que tuviera el PAN, que afectaran su potencial electoral, no lo son, cuando menos en la dimensión. Diferencias siempre va a haber, pero en la dimensión que se esperaba, que fuera un encontronazo público que acabara con las aspiraciones, pues ya no sucedió, al menos aparentemente ya no sucedió. Y en el caso del PRIismo, pues hay que decir que no resulta nada raro que al día de hoy no haya presentado su registro de candidatura y todo, porque él mismo ha señalado públicamente, el que estoy hablando cuando digo él mismo es Jorge Carlos Ramírez Marín, que es el candidato del PRI a la alcaldía de Mérida. Él mismo ha dicho que está buscando entrar con una planilla de unidad, o sea, sigue el forcejeo hasta el último minuto que la ley establece como límite para el registro de candidaturas. ¿Y qué es lo que significa este pugilato interno? Que evidentemente Jorge Carlos en buena medida ha querido despacharse con todas las candidaturas, y seguramente que esto acarrea y acarreará que muchos priistas no trabajen buscando la aceptación de su candidatura. Vamos, en la calle creo que nos encontramos gente, Gerardo, que nos dice: oye, para pegarle a Jorge Carlos no necesitas pagarme, lo hago gratis, ¿no? Entonces, bueno, resulta que Jorge Carlos, además de las oscuridades de su pasado, pues tiene que pues tratar de minimizar el impacto que esta situación presente le acarrea, ¿no? La no división del PAN, la fractura de la aceptación de su candidatura dentro del PRI y todas las cosas que ha hecho posteriormente a su designación como candidato, y la no recuperación de votos de Morena. ¿Y qué pasa en el caso de Morena? Pues definitivamente Morena tiene un peso de marca que, si lo hace valer en la campaña, pues será competitivo. Todavía no se estima en condiciones de disputar seriamente la presidencia municipal, pero eso es lo que puede hacer. Aquí yo creo que, más allá de las notas periodísticas que indican que la imposición de una candidata genere una fractura, etcétera, etcétera, más allá del pleito interno de partido, creo que la aceptación de Morena es un respaldo a la marca en cuanto a ligada al presidente Andrés Manuel López Obrador. Poco va a importar, desde mi óptica, el pleito interno en la cantidad de votos que obtenga. Más bien los va a obtener por peso de la marca. Si logra mantener ese peso de la marca, porque no descendió Andrés Manuel, porque sigue teniendo peso en el ánimo de los electores en los estados, pues tendrá una posición importante que le puede hacer llevar y que le puede hacer ganar incluso diputaciones federales en el estado de Yucatán y competir contra el PAN las otras en posición de desventaja. Finalmente, creo que en términos generales eso es lo que está. Me parece que la disputa electoral principalmente se va a dar entre PAN y Morena, y la disputa de protagonismo político y social se va a dar entre PAN y el PRI, por las características de candidatos, por las características de partidos y por el peso de las diferentes marcas. No sé si me explico al decir la diferencia entre la disputa del protagonismo político y la disputa de la elección o del peso electoral de las marcas. No sé si está claro. Tú lo acabas de decir, realmente no es Morena, es AMLO. Mientras la imagen de AMLO esté posesionada, quieras o no, como te dice sea el candidato. El que sea el candidato, pero aquí lo interesante es, espérate, si sigue esa disputa, el cual los morenistas no van a apoyar, como me lo han dicho muchos de ellos,
no vamos a apoyar a las personas que impugnan por los delegados y por el centro. Eso va a estar interesante. Sí, Gerardo, Gerardo, pero lo que hay que entender es que los morenistas que no aceptan determinado candidato, para efectos del volumen de la votación, son relativamente pocos. El asunto es cuál es el ánimo de los electores de Morena. No es cuál es el ánimo dentro del partido Morena, sino de los electores. Y los electores están ajenos a los pleitos Camino Mesh o Peraza Mesh o Huacho Díaz. ¿No? Los electores están ajenos a esto. Ellos son electores de Morena porque AMLO es mi pastor, ¿no? Entonces, por eso yo digo que electoralmente el peso de la marca, la competencia electoral va a ser más tendiente, Dios, si las cifras se van confirmando como están hasta ahorita, va a ser entre PAN y Morena, con ventaja todavía muy clara en favor del PAN. Y la competencia por el protagonismo político, pues va a ser eventualmente muy enfrentados el alcalde que busca confirmar la voluntad y por el Carlos Ramírez Marín. No, pero además es que está padrísimo. Tú lo acabas de decir. Hace unos 3, 4 meses, 5 meses, decían, es tanta la división del PAN que decía, ya entregaron a Renán para que gane el PRI. Era lo que decían los adversarios. Y ahorita, cuando entra en la posición de Jorge Carlos y de Verónica, cuando ves que la lucha es entre priistas, entre dos grupos priistas, se pone muy interesante, porque esos desgastes de esos dos, esos pleitos que van a tener esos dos, va a ser súper divertido, porque cada quien le va a sacar el juego sucio a los dos. Y solo estás mencionando a ellos dos porque son los protagonistas principales, pero vamos, en el caso del PRI, cuando yo decía que trabaje todo el PRI junto, era una de las hipótesis que se tenían que cumplir para darle probabilidad de competencia real al candidato del PRI. Pues hombre, vemos que se han ido algunos al PS, otros a Movimiento Ciudadano, otros a ver, no solo es la escisión de Verónica con respecto del PRI, sino son muchos priistas que han buscado acomodo en otros lugares y resulta que, pues hombre, de dientes para afuera podrá decir lo que quiera, pero es evidente que el candidato del PRI no va ni siquiera con los priistas de su lado. Que eso es lo interesante, ¿no? Eso te decía, realmente Fuerza por México, el PANAL, redes sociales progresistas, son, como decía un personaje, oye Gerardo, ¿y en qué partido de los priistas voy a votar? ¿Por qué priista voy a votar en diferentes partidos? Bueno. Es que los únicos partidos que existen ahorita, dice, por más que lo quieras, es el PAN y es el PRI. Pero hay una foto en redes que seguramente habrás visto, Gerardo, donde muestra a 3 personajes de este momento encumbrados en la política nacional juntos cuando estaban en el PRI, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, en medio, en campaña, estaba Félix Salgado Macedonio y del otro lado Ricardo Monreal, ¿no? Entonces, esos mismos 3 personajes hoy están en la política, nada más que hoy en Morena. Y los morenistas siguen diciendo que los malos son los del PRI y del PAN. Bueno, pues, de Marte vinieron sus militantes. Cuando menos sus personajes importantes no, vinieron del PRI. Viene una elección muy interesante, Luis, un refrendo por parte del alcalde, un refrendo ciudadano para decir, Renán Barrera, estamos contigo porque lo has estado haciendo bien y queremos que sigas así, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, es un refrendo ciudadano hacia la voluntad y que quieran seguir teniendo el alcalde, o simplemente hay otros candidatos. Así es.
y a ver Es qué un pasa. proceso electoral, eso no hay que descalificarlo, eso no hay que desestimarlo, son los ciudadanos que van a decidir y bueno, pues lo que está en juego es esto. Don Luis Correa, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.